Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En este día domingo, primer domingo del mes de abril, quiero saludarle a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especial para todos los que nos están escuchando en esta hermosa mañana, ya de día domingo, Día del Señor, pero especialmente mi saludo también va dirigido a mis hermanos de la iglesia Talca Sur, a nuestros pastores, los hermanos oficiales, damas, varones, niños, todos reciban un cordial saludo del hermano Juan Arcos Torres. También quisiera saludar en forma también especial a nuestros hermanos de la iglesia de San Clemente Norte. Que el Señor les bendiga, espero que estén bien, estén bendecidos a pesar de las circunstancias que estamos todos atravesando, este tiempo de cuarentena, pero ese no es motivo para que nosotros estemos tristes a lo mejor o con pánico, ¿ya? La palabra del Señor dice que Él no nos dejaría ni nos desampararía nunca, jamás. Por lo tanto, tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones, aquella paz que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿ya? Tener la paz de Cristo no significa no tener problemas. Tener la paz de Cristo significa que Él está en medio de los problemas. Eso es lo importante. Estimados hermanos, voy a invitarles para que usted se quede junto a nosotros durante este rato de día domingo, tal vez cercano a una hora, ¿ya? Pero este tiempo es un tiempo de bendición porque vamos a escudriñar la palabra de Dios. Este es un servicio vía online, pero que es un servicio de escuela dominical. Por lo tanto, la escuela dominical para nosotros es una instancia para poder analizar, ¿ya? Ver algún pasaje bíblico, analizar algún personaje bíblico, ¿ya? Y verlo un poquito más en profundidad. Así que espero que todos ustedes puedan disfrutar de oír la palabra del Señor, puedan gozarse en ella, ¿ya? Y por lo tanto voy a invitarles que en primer lugar vamos a hacer una oración. Vamos a orar un momentito para que sea el Señor quien guíe mis pensamientos, que me guíe en esta participación de esta escuela dominical para que pueda ser lo más claro posible, para que usted también pueda ser edificado. Vamos a orar un momentito. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias por estar en este momento, en esta instancia, que tú nos permites, Señor, poder escudriñar tu palabra. Señor, Cristo mismo nos recomendó, nos instó a escudriñar la Escritura. Es lo que vamos a hacer en esta mañana. Señor, dame gracia como expositor de la palabra en esta hora, de este mensaje, Señor, y dale gracia a cada hermano que va a oír a través de las redes sociales, Señor, esta palabra. Te pido que abra nuestros oídos espirituales para entender lo que tú nos vas a hablar, por misericordia. Señor, bendice a todos los hermanos, desde el más anciano hasta el más niño, Señor, todos sean bendecidos. Bendice nuestra patria, Señor. Líbranos, Señor, de esta pestilencia, que no pase a mayores, por misericordia, Padre. Y bendice a cada hermano, Señor, que estamos en cuarentena, Señor. Bendícenos tú por misericordia, y que este tiempo sea para aprender, Señor, y que algo mejor vamos a sacar, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Padre, gracias por todo, alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Te exaltamos porque tú eres Dios, siempre eres Dios, en todas las circunstancias.
A nosotros nos cambia la circunstancia, pero tú permaneces para siempre el mismo, inmutable. Gracias, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos en el Señor, la semana pasada, los hermanos que pudieron participar de la escuela dominical, de la enseñanza bíblica, estuvimos analizando lo que era la importancia de conocer a Jesús. ¿Por qué era importante conocer a Jesús? Ya, en resumidas cuentas, lo que hablamos ese día fue que la importancia de conocer a nuestro Salvador Jesucristo radica principalmente en tres cosas, porque conocer a Jesús es conocer a Dios. No podemos conocer a Dios, al Padre, sin conocer al Hijo. También la segunda parte era conocer a Jesús porque era la piedra angular. Todo gira en torno a Él. Ya todo edificación antigua que se hacía en un edificio partía de una piedra angular. Y en este caso Jesús es la piedra angular. ¿Ya? Y también porque por la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando se humanó, ¿ya? Él nos vino a mostrar el camino. ¿Ya? El Señor quería que nosotros nos pareciéramos a Él, el Padre quiere que nos parezcamos a Él, y Jesús fue el modelo perfecto. ¿Ya? Nosotros sabemos que siempre, a veces uno, cuando mira a alguna persona, quiere imitarle. Tal vez uno muchas veces tiene un punto de referencia a alguna persona, ya algún pastor, algún hermano dentro de la iglesia, que tiene un muy buen testimonio, y uno muchas veces desearía ser como ellos. Entonces, nuestro Padre Celestial quiere que nos parezcamos a su Hijo. Y por eso es que es importante conocer a Jesús. Para poder parecernos a Él debemos conocerle cada día más. ¿Ya? Vimos también cómo en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de Jesús. ¿Ya? Cómo todo el Antiguo Testamento gira en torno a Jesús, las profecías, todos los libros, desde el Génesis, pasando por los libros poéticos, históricos, los profetas mayores, los profetas menores, todo gira en torno a Cristo, profecías que se dieron acerca de Jesús, de su vida, de su ministerio, de su resurrección. ¿Ya? Estas profecías fueron siglos antes y se cumplieron literalmente en Jesucristo. ¿Ya? Pero ahora vamos a seguir hablando acerca del Señor. ¿Ya? En los estudios de la escuela dominical es una serie de estudios acerca de Cristo. Después tal vez vamos a ver otros temas, pero queremos hablar de Jesucristo. Creemos que es lo más importante, hablar acerca de nuestro Señor, conocerle más, estudiar más acerca de Él. ¿Ya? Y en este día lo que vamos a ver, hermano, es a Jesús como Dios, Jesús como hombre y Jesús como sumo sacerdote. ¿Ya? Estos tres aspectos de Jesús. Vamos a leer una parte de la palabra del Señor, ya para una lectura bíblica, un versículo muy conocido en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice así en el nombre del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor confirme esta lectura de su palabra. Es una palabra muy conocida, ¿ya? Que la predicamos muchas veces en la calle, se predica también en el servicio fúnebre, donde Cristo es el camino al Padre. Y queremos conocer más este camino. Por lo tanto, vamos a analizar hoy día tres aspectos: Jesús como Dios, Jesús como hombre y Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote. En primer lugar, vamos a ver a Jesús como Dios. Estimado hermano, es de suma importancia entender, tener la seguridad, la plena convicción de que Jesús es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad, las tres personas: Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos a Jesús y sepamos que Jesús es Dios? Porque siempre han habido algunas doctrinas erróneas, ya falsas doctrinas, de la cual los apóstoles advirtieron en los tiempos bíblicos, ya que había que combatir. En los tiempos apostólicos habían ciertas herejías que decían que Jesús no era Dios. No era Dios. Era un profeta, a lo mejor el profeta más conocido, pero no era Dios. Y actualmente, estimado hermano, tenemos sectas, tenemos grupos heréticos que dicen exactamente lo mismo. Han pasado 2000 años y siguen diciendo exactamente lo mismo, que Jesús en realidad era un hombre importante, era un gran profeta, pero no es Dios. ¿Ya? Por lo tanto, en esta mañana vamos a ver que eso es absolutamente falso. Jesús es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad o de la Deidad.
Ahora, ¿cómo comprobamos nosotros que Jesús es Dios? Por la Biblia. Es ahí la importancia de escudriñar la Escritura, ¿ya? Vamos a comprobar bíblicamente que Jesús es Dios, porque usted se puede encontrar con alguien de otra secta que le va a tratar de a lo mejor convencer de lo contrario. En el caso, por ejemplo, en el mundo occidental, sobre todo, hay dos sectas muy conocidas que ellos dicen que Jesús era un gran profeta, un hombre muy admirable, ¿ya? Pero que no es Dios. Y me refiero a los testigos de Jehová y a los mormones, ¿ya? En caso, por ejemplo, de la iglesia de los mormones, Jesús es un profeta más, ¿ya? José Smith es otro profeta que vino a completar de alguna manera lo que Jesús no completó. Pero para ellos Jesús es un profeta, un gran profeta, pero no es más que eso, ¿ya? Al igual que para los testigos de Jehová. Pero bíblicamente hablando, vamos a comprobar que Jesús es Dios, no es un profeta más, no es el mayor de los profetas. Él es Dios mismo encarnado, como lo dice la palabra. Mire, y vamos a comprobarlo por lo siguiente. Pruebas de la divinidad de Jesús. Vamos a hablar de los atributos. Cuando hablamos de atributos estamos hablando de cualidades que solo Dios posee. Cuando hablamos de los atributos de Dios es eso. Son cualidades que solamente Dios posee y nadie más aparte de Dios posee estos atributos. En primer lugar vamos a ver la omnipotencia. Cuando hablamos de omnipotencia estamos hablando de un ser todopoderoso. La Biblia se refiere a Dios como el todopoderoso. Y Jesús tenía esta cualidad. Jesús es todopoderoso. En primer lugar, tenemos muchos milagros que sí lo atestiguan, ¿ya? Milagros donde Jesús hizo sanidades, ¿ya? Jesús hizo resurrecciones, cosa que nunca se había visto, ¿ya? Por eso es que causó tanto revuelo. Veamos la resurrección de Lázaro, algo que es imposible para los hombres. Un detalle, los judíos hasta el día de hoy creen que cuando una persona muere, cuando una persona fallece, el alma, que es la muerte física, es la separación del alma del cuerpo. Y ellos dicen, según su concepto, que el alma de la persona está 3 días vagando aquí alrededor del cuerpo, ¿ya? En la esfera terrestre, pero que el alma al tercer día se va en forma definitiva, ya sea a un lugar de reposo o un lugar de tormento, se va a pasar la eternidad. Pero según los judíos dicen que después del tercer día ya no hay ninguna posibilidad de que la persona que ha muerto, su alma vuelva al cuerpo, porque el alma ya dejó la esfera terrestre. Por lo tanto, según ellos dicen que solamente Dios podría hacer vivir a una persona después del día tercero que haya fallecido. Recordemos que Jesús dejó pasar a propósito y el día cuarto fue cuando Lázaro ya estaba en su tumba. Por lo tanto, con eso demostró, en el fondo Jesús le estaba diciendo a los fariseos: ¿saben qué más? Ustedes dicen que solamente Dios podría levantar a este hombre, resucitarlo, hacer volver su alma. Yo soy Dios. Y por eso es que Jesús pronuncia estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, en ese momento era una prueba irrefutable lo que Jesús hizo en ese momento. Estaba demostrando que, según las creencias de los mismos judíos, solo Dios podía resucitar a Lázaro, y eso es lo que hizo, lo resucitó el día cuarto. Por lo tanto, demostró con ese milagro que Él es Dios, ¿ya? Todopoderoso. Y no solamente eso, encontramos que Jesús, la naturaleza le obedece, ¿ya? Mire, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ojo con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que de Jesús dice que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Solamente un ser todopoderoso puede mantener todas las cosas, ya, sustentarlas, y con la palabra de su poder. Ya, en primer lugar, ese atributo, la omnipotencia. Segundo lugar, la eternidad. La eternidad. Todos los demás seres son creados, los ángeles son creados. Los ángeles, los arcángeles, querubines tienen un principio, pero sin embargo Jesús es eterno, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de eternidad, quiere decir que siempre ha existido, ya que siempre ha existido, que no tiene principio ni fin. Es un ser que ha existido por la eternidad, ¿ya? Fuera del espacio del tiempo nuestro.
Por lo tanto, Jesús cumple con esto. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, hablando acerca de Dios, dice, así dice Jehová en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mire, está hablando Jehová. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Vámonos al Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Está hablando Jesús. El primero y el postrero, fíjese en las palabras. El primero y el postrero, lo mismo que en Isaías capítulo 44, el que estuvo muerto vivió, dice esto. Y miren lo que dice Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, dice Juan, cuando estaba ahí en la isla de Patmos y tuvo esta revelación, y vio al Señor glorificado, a Cristo glorificado, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús se identifica al igual que con Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, el postrero y el último. ¿Ya? Eso habla de la eternidad. Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Por lo tanto, habla de una eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Segundo atributo, la eternidad. Tercer atributo que Jesús tiene, la omnipresencia. A pesar de que Jesús, cuando estuvo encarnado, se limitó voluntariamente por cuanto estaba en un cuerpo humano, no podía estar en todo lugar. Sin embargo, su mente divina en su deidad podía penetrar cada rincón y cada lugar, cada espacio, ¿ya? Pero Jesús también es un ser omnipresente. La promesa que él habló y que demuestra esto, donde dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Jesús dice, yo estoy en medio de ellos donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. En este momento nosotros estamos aquí, hay hermanos en otros continentes, hay miles de cristianos, millones de cristianos congregados en distintos lugares, y Jesús está en todas partes. En cada una de esas congregaciones está Cristo, lo que habla de la omnipresencia de Dios, ¿ya? Acuérdense que también cuando una vez llegó Natanael y fue a ver a Jesús, y Jesús le habló, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y él le dijo, ¿cómo me conoces? Y él le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La mente de Jesús penetrando aquel lugar debajo de la higuera, ¿ya? Por lo tanto, Jesús es omnipotente, Jesús es eterno, y Jesús puede estar en todo lugar, está presente. Y también otra característica, ¿ya? Otro atributo, otra perfección de Jesús es su omnisciencia. Omnisciencia quiere decir que es la capacidad de conocerlo todo desde siempre, ¿ya? Para Dios, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, no hay futuro, todo es como un presente continuo. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, ¿ya? Jesús tiene esa cualidad, Jesús tiene ese atributo, Jesús tiene esa perfección que solamente la tiene Dios, ¿ya? Un ejemplo bíblico, en San Juan capítulo 4 versículos 28 y 29 dice lo siguiente, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? La palabra del Señor nos muestra un Jesús que todo lo sabe. Dice en una parte de la Biblia que Él no se fiaba de los hombres porque conocía lo que había en el corazón del hombre. Él dijo en alguna oportunidad, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Les decía, porque Él veía lo que había dentro, lo conocía todo. En este caso que hemos leído estos versículos nos habla de la mujer samaritana, una mujer que estaba en un pozo cuando llegó Jesús a pedirle agua, y Jesús le declaró su vida. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Jesús le dijo, has dicho verdad, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Por eso es que esta mujer, cuando regresa al lugar de ella donde vivía, a Samaria, le dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, Jesús le declaró cosas que no tenía por qué saberlo. Jesús no conocía a esta mujer físicamente, no había estado nunca con ella, pero sin embargo le declara intimidad de su vida porque Jesús todo lo conoce. Entonces ahí tenemos Jesús omnipotente, Jesús eterno, Jesús omnipresente y Jesús omnisciente, que todo lo sabe. Estas cualidades, estas características solamente las tiene Dios, y eso nos demuestra que Jesús es Dios. Ahora también vamos a ver otras funciones que solo Dios puede realizar.
Esto también es de suma importancia. Esto demuestra una vez más que Jesús es Dios, no era un profeta más, ¿ya? No era un hombre inteligente solamente, no, Jesús es Dios mismo encarnado, ¿ya? ¿Por qué decimos esto que Jesús es Dios? Porque también la Biblia nos muestra a Jesús ejerciendo funciones que solamente Dios puede realizar. Nadie aparte de Dios puede hacer esto. En primer lugar, es dador de vida. Nosotros sabemos que solamente Dios da la vida, todo el mundo lo dice, creyente, no creyente, en fin, pero siempre decimos solamente Dios es el que da la vida. Jesús da la vida. Mire lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así como el Padre, el Hijo también da vida, porque el Hijo es Dios. El juzgar a todo el mundo. También todo el mundo dice, solamente Dios juzga. En cuanto a un juicio condenatorio, solamente Dios tiene esa prerrogativa. Nadie más puede hacerlo. Ni los ángeles pueden juzgar, ¿ya? Condenar, ni los cristianos. Nadie se nos ha dado esa potestad de ejercer juicio condenatorio. Solamente Dios tiene esa prerrogativa, esa facultad. Y aquí dice que Jesús en San Juan, en el mismo capítulo 5, versículo 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo, el juez de la tierra, de toda la tierra. Nosotros, de hecho, dice la palabra que nosotros los cristianos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿ya? Otra perfección, otra función, mejor dicho, que realiza solamente Dios es perdonar pecado. Solo Dios puede perdonar pecado. Repito, no hay ninguna persona que pueda perdonar pecado. No hay pastor, no hay obispo, no hay sacerdote, no hay nadie que tenga la facultad de perdonar pecados. Solamente Dios, ¿ya? Eso lo sabían muy bien los israelitas, ¿ya? Sobre todo los religiosos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados. Y Jesús perdonó pecado, lo cual nos demuestra que Él es Dios. Veamos un pasaje de la Biblia. Recordémonos que en alguna oportunidad Jesús estaba hablando en una casa y había mucha gente, había una aglomeración de muchas personas, y llegaron 4 hombres que subieron con un inválido, con un paralítico, lo subieron a una camilla y rompieron una parte del techo para poder descender a causa de la multitud y para poder poner a ese hombre, ese paralítico, frente a Jesús, porque sabían que Jesús podía sanarle, ¿ya? Y mire lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 20-21, dice: al ver él, o sea Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y no estaban equivocados. No estaban equivocados los fariseos. Ellos cavilaron en sus corazones, y Jesús, ahí estamos hablando de omnisciencia, que todo lo conoce, todo lo sabe, vio lo que ellos cavilaban, lo que ellos pensaban en su corazón. Y ellos dijeron: solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este hombre que se atreve a decir a este hombre que tus pecados te son perdonados? Y Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la capacidad, por ponerlo con palabras más entendibles, tiene la capacidad de perdonar pecado, la potestad de perdonar pecado. A ti te digo, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estimado hermano, son pruebas irrefutables que Jesús es Dios. Ningún profeta perdonó pecado, ningún rey perdonó pecado, ningún apóstol perdonó pecado. Solo Dios puede perdonar pecado. Y Cristo perdona pecado, perdonó nuestros pecados porque Él es Dios. Así que si alguien a usted le dice: no, Jesús fue un profeta más, importante, bueno, de buenas obras, digno de imitar, no es un profeta más. Él es Dios, porque hizo solamente lo que Dios puede hacer. Bien, nos quedamos con esas pruebas. Hay mucho más que hablar acerca de Jesús como Dios, muchas cosas más. Milagros se hicieron muchos más. Jesús hizo muchas cosas más, demostrando su deidad. De hecho, Juan dijo: pienso que si ponemos todas las señales y se escribieran todo lo que Él hizo, dice, pienso que no existiría el libro que pudieran registrarse todo eso, la cantidad de cosas que Él hizo, ¿ya? Ahora vamos a ver Jesús como hombre. Mire, tan importante
tan importante, queridos hermanos, como defender la doctrina de la deidad de Cristo, es también defender la doctrina de la humanidad de Cristo. Porque también hay personas y sectas, también hay ciertos movimientos, cierta herejía que dicen que Jesús no fue verdaderamente hombre, incluso que pudo soportar la cruz del Calvario, todo el sufrimiento, todo aquello, porque realmente no era un hombre tal cual como nosotros, ¿ya? Sino que era un ser con características especiales, con un cuerpo especial, ¿ya? Que fue preparado para soportar todo aquello, pero sin embargo la Biblia nos dice que no, Jesús fue hombre. Así como Jesús fue 100% Dios, al mismo tiempo fue 100% hombre. Ambas naturalezas coexistieron en él, ¿ya? Esto los teólogos le llaman la unión hipostática, ¿ya? Hablando de que Jesús tuvo ambas naturalezas, la naturaleza divina como la naturaleza humana. No se mezclaron, pero estuvieron en él. Así que Jesús fue enteramente Dios, para que lo entendamos, y al mismo tiempo fue enteramente hombre. Participó de nuestra naturaleza humana, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, se humanó, dice, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire lo que dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, el que no confiesa, no cree que Jesucristo se humanó, se hizo uno de nosotros, dice que no es de Dios, y este es el anticristo. Así que mire qué importante esta doctrina, la encarnación. La encarnación, o sea que Jesús, siendo Dios, se encarnó, se humanó, ¿ya? Ahora, Dios, ¿por qué lo hizo? Uno se preguntará, bueno, ¿y por qué Jesús se encarnó? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse, tuvo que nacer como hombre? Porque ciertamente el primer hombre fue quien pecó. Ahí entró el pecado, entró la muerte. Por lo tanto, el sacrificio tenía que... El hombre pecó contra Dios y lo hizo contra un Dios eterno. Por lo tanto, también como el pecado fue contra un Dios eterno, el sacrificio para expiar ese gran pecado también tenía que tener, de alguna manera, tenía que ser un sacrificio de característica eterna que cumpliera con todo lo que Dios requería, con su santidad, y no había ningún hombre que estuviese a la altura de eso, ningún hombre que cumpliera el estándar que Dios requería, ¿ya? Para poder expiar, limpiar nuestros pecados y volvernos a la comunión que había al principio. Pero Dios como Dios no puede morir, Dios es inmortal, no podía morir como Dios, pero sí pudo entregar su vida como hombre, ¿ya? Ahora, vamos a ver las pruebas bíblicas acerca de la humanidad de Jesús, que esto es importante. Más que los pensamientos de uno, es importante que la Biblia nos diga lo que tiene que decirnos. Ella sea nuestra guía. Hermano, querido hermano, una recomendación: usted siempre guíese por la palabra. ¿Ya? Hay muchas doctrinas falsas. Muchas veces se ordenan con palabras muy bonitas la doctrina errónea, la herejía. Pero si no son conforme a la Biblia y son falsas, son herejías. Por eso que nosotros queremos enseñarles según la palabra. Cuando hablamos de Jesús como hombre, estamos hablando de Jesús que fue 100% hombre, ¿ya? En primer lugar, nació como ser humano, nació como un hombre, nació como todos nosotros. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿ya? Hay ciertas historias de otros dioses, de culturas paganas que hablan que sus dioses llegan al mundo de otra manera, en fin. Pero no, Jesús nació de mujer, ¿ya? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando Dios determinó que Él se encarnara, que eso fue el día exacto, la hora exacta, el minuto exacto y el segundo exacto, Jesús no nació ni un día antes ni un día después de que Dios lo determinara. Llegando al cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Dios envió a su Hijo, pero fue nacido de mujer, ¿ya? Desde su nacimiento pasó por nuestra experiencia, un nacimiento virginal, ¿ya? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, ¿ya? Es una
profecía, esto también está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero aquí se cumplió. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ninguna ofrenda pudo satisfacer al Señor las ofrendas del Antiguo Testamento, lo que se hacía, lo que hacían los sacerdotes en Israel, pero Jesús se encarnó para hacer la ofrenda. Y por eso es que tuvo que tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tuvo un desarrollo humano. Jesús se desarrolló, nació como niño, nació de una virgen, pero él tuvo que desarrollarse, ¿ya? No es que Jesús, porque era Dios, él como niño todos lo conocía, no, sino que de alguna manera Jesús voluntariamente al encarnarse se limitó, sin dejar de ser Dios, pero Jesús se limitó de alguna manera, en forma voluntaria, ¿ya? En ciertas atribuciones o ciertos atributos, ¿ya? Se vistió de humanidad. Se puso un traje de humanidad, la deidad se vistió de humanidad, ¿ya? Entonces en este aspecto Jesús tuvo un desarrollo humano, dice, y descendió con ellos. Esto cuando Jesús tenía 12 años y se perdió en el templo y estaba con los doctores de la ley hablando acerca de la palabra del Señor. Y cuando lo encontraron José y María, ¿ya? Y dice que después dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, después de este episodio estando en el templo, dice, y estaba sujeto a ellos, ¿ya? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire qué interesante. Jesús crecía en estatura como ser humano, en un cuerpo humano, creció en estatura, ¿ya? Y también creció en sabiduría. O sea, se instruyó, y por eso es que conversaba con los maestros de la ley. Ahora también otro aspecto importante para comprobar la humanidad, plena humanidad de Cristo, es que Jesús tuvo emociones y necesidades humanas. Como todo ser humano, Jesús pasó por nuestras emociones y pasó por nuestras necesidades. Él, como Dios, nunca tuvo hambre en los cielos. Como Dios jamás tuvo esa necesidad cuando estaba allí con el Padre en su gloria. Pero sin embargo, cuando estuvo en su humanidad, en su cuerpo humano, pasó las necesidades tal cual nosotros también tenemos las mismas necesidades físicas, necesidades emocionales, ¿ya? En primer lugar, veamos algunas cosas que Jesús pasó como humano. Vamos a ver la tristeza, una emoción muy humana. ¿Quién nos ha sentido triste? Todos nos hemos sentido tristes en algún momento. Jesús, humanamente hablando, se sintió triste y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice Mateo 26:37, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto fue cuando Jesús fue al Getsemaní a orar. Antes de ser entregado, Jesús fue a orar, pero sufrió una angustia muy grande. La palabra nos relata, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y esto está explicado científicamente cuando una persona sufre una angustia, un estrés que prácticamente ya sobrepasa los límites humanos, puede sudar ya sangre. Su sudor se puede mezclar con sangre, ¿ya? Y eso es lo que sintió Jesús, una angustia extrema. Venía un momento trascendental para la historia humana. Y Jesús se entristeció, comenzó a angustiarse en ese tiempo, demostrando que en su alma humana Él también se angustió. Tuvo hambre. Dice Lucas capítulo 4, versículo 2, dice, por 40 días, Jesús ayunó por 40 días, dice, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué más humano que tener hambre? Muchas veces nosotros dejamos de comer y al rato nos duele la cabeza, empieza como que nuestro cuerpo nos avisa que nos falta la comida. Jesús tuvo hambre, después de 40 días, es obvio, tuvo hambre porque estaba ayunando. Y al mismo tiempo era tentado, cosa que dice que Dios no puede ser tentado, pero en su humanidad Cristo sí pudo ser tentado. Jesús tuvo sueño, ¿ya? Otra cosa muy humana. Nosotros requerimos dormir todos los días. Cuando nuestro sueño es corto, es breve, uno en el día no anda muy bien, ¿ya? También el cuerpo le avisa de la necesidad de dormir. Y dice que la palabra del Señor dice que no se dormirá el que guarda Israel. Como Dios no se duerme, ¿ya? En su divinidad no se duerme, pero Jesús como humano, 100% humano, sí se durmió. Dice Lucas capítulo 8, versículo 23, dice, pero mientras navegaban, Él se durmió.
y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Se durmió Jesús, estaba cansado, estaba con sueño. Nuestro Señor tenía sueño y tuvo que dormir. Cansancio. Dice San Juan capítulo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mire, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Según la hora nuestra actual, estaríamos hablando de las 12 del día. Tal vez un día caluroso, tal vez el sol fuerte, pero Jesús estaba cansado del camino, por eso que fue al pozo y le pidió a la mujer que le diera agua. También cuando Jesús fue a sacar higuera, también dice que tenía hambre. Por lo tanto, estimado hermano, todas estas cosas, estos versículos que hemos leído, estos pasajes bíblicos nos comprueban de la plena humanidad de Jesús. Un Jesús triste, un Jesús cansado, un Jesús con sueño, un Jesús con hambre, un Jesús que nació de mujer como nosotros, un Jesús que tuvo que crecer, no solamente en estatura, sino que en sabiduría también tuvo que instruirse, que participaba también en la sinagoga en todos esos años que estuvo en Nazaret. Él participaba, era la costumbre que él tenía de instruirse también en la palabra del Señor. En su humanidad él no necesitó hacerlo. Miren lo que dice Pilato cuando Pilato lo llevaron estos hombres para juzgar a Jesús y entregárselo en sus manos. Pilato mandó a azotarle y después le dice, he aquí el hombre, dijo Pilato, porque estaba viendo al Jesús humano, al Jesús sufriente, aquel Jesús que esos látigos le desgarraban su carne, porque como humano sintió todo el dolor. Un Jesús demacrado, un Jesús con una corona de espinas sobre él y que clavó sus sienes. ¿Ya? He aquí el hombre, dijo Pilato. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 2. En los primeros versículos dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, y estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué condición? En la condición de hombre fue cuando se humilló y cuando murió la muerte de cruz. Y Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, o sea, aquel Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estimado hermano, ya hemos visto estos dos aspectos. Jesús como Dios y ahora también Jesús como hombre. Nunca dejó de ser Dios. Nunca su deidad se vio disminuida. Nunca él renunció a ser Dios. No, jamás. Él siguió siendo Dios. Perdonó pecados como Dios. Levantó a los muertos con el poder de Dios. Todo lo conocía porque Él era Dios. Pero al mismo tiempo sufrió nuestras mismas necesidades. Pasó nuestras penurias. Acuérdense que Él vivió como hombre, murió como hombre. Por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vamos a ver un tercer aspecto, hermano, que es Jesús como sumo sacerdote. ¿Ya? El sumo sacerdote era la persona que Dios había designado en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Eran de la tribu de Leví. ¿Ya? Para llevar a cabo el sacerdocio, Jesús eligió una tribu y eligió una familia, eligió un hombre, Aarón y a sus hijos. ¿Ya? Aarón fue el primer sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Cuál era la función de ellos? Era representar al pueblo ante Dios. Eran ellos los representantes del pueblo ante Dios. Por eso es que ellos tenían que ministrar en el templo y ofrecer sacrificio, ¿ya?, por el pueblo, para la expiación o el perdón de los pecados del pueblo. ¿Ya? El sacerdocio de Aarón, como dije anteriormente, fue dado a Aarón y sus hijos, ya que eran esa era la tribu sacerdotal. ¿Ya? Ahora, hermano, el sumo sacerdote, especialmente había un momento muy especial, que tal vez era en Israel, era el día más importante del año, que era el día de la expiación. ¿En qué consistía? En este día, el sumo sacerdote, solamente él podía entrar al lugar santísimo. El tabernáculo, después el templo se dividía, estaba el atrio, estaba el lugar santo y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y solamente podía traspasar el velo hacia el lugar santísimo el sumo sacerdote, nadie más que él. Y lo hacía para ofrecer
sacrificio para derramar la sangre sobre sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, que era la tapa, ¿ya? Y tenía que hacer todo este ritual todos los años, una vez al año, para expiar, para perdonar los pecados del pueblo. Ahora, una cosa, el sumo sacerdote, como le decía, el primero fue Aarón, después fueron los hijos de Aarón los que asumieron esta responsabilidad dada por Dios. El sumo sacerdote tenía que, en primer lugar, cuando ofrecía este sacrificio, cuando hacía todo este ritual, que lo hacía una vez al año, en primer lugar tenía que lavarse, tenía que despojarse de sus vestiduras sacerdotales, del efod donde estaban, del pectoral donde tenía también las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, y tenía que purificarse, y él tenía que presentar un sacrificio por él mismo, porque él era un hombre pecador también, por él mismo, por su familia, y enseguida hacer expiación por los pecados del pueblo, ¿ya? Y después, cuando salía de ahí, también tenía que nuevamente ponerse las vestiduras sacerdotales, ¿ya? Y él hacía esta función, representaba al pueblo ante Dios, ¿ya? Ahora, la palabra del Señor nos presenta a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. En primer lugar, miren lo que la Biblia nos muestra a Jesús. Un detalle: Jesús nunca tuvo que hacer sacrificio por sí mismo. El sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, tenía que hacer sacrificio por su propio pecado y por lo de su familia. Jesús jamás tuvo que hacerlo. Jamás Jesús tuvo que hacer un sacrificio, porque Él era santo, perfecto, enteramente puro, el Cordero sin defecto y el sacerdote santo, puro y perfecto. Y Jesús también, el sumo sacerdote, se despojaba de su vestidura sacerdotal antes de entrar, y entraba con una vestidura de lino blanco, representando la pureza. Estimado hermano, mire qué hermoso, porque ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que Jesús, en Filipenses capítulo 2, dice que hayan vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Usted dice, ¿pero de qué se despojó Jesús? Jesús se despojó de su gloria. Mire qué hermoso, de su gloria, esta vestidura sacerdotal, esta gloria que Jesús tenía. Por eso es que cuando oró al Padre, le dijo en San Juan por ahí, le dice, Padre, ahora glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús dejó su gloria, Jesús se despojó de su gloria y se vistió de humanidad, limitándose a sí mismo. Dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero Jesús se despojó, así como el sumo sacerdote en la antigua Israel se despojaba de sus vestiduras sacerdotales, ¿ya? Jesús no es de la tribu de Leví, de donde salían los sumos sacerdotes, sino que el sacerdocio de Jesús es muy superior al sacerdocio arónico, ¿ya? Jesús es del orden de Melquisedec. Acuérdense de ese hombre que se le apareció a Abraham cuando volvía de una batalla. Dice que era sacerdote del Dios Altísimo, sin principio, sin fin de día, sin genealogía. Nadie lo sabe, un personaje misterioso, el tipo de Jesús. Dice que Jesús fue ordenado, ¿ya? Dice, pues, Hebreos 7:17 dice lo siguiente: pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior. Sacerdocio superior, porque es un sacerdocio sin fin. Los sacerdotes del Antiguo Testamento morían y el Hijo tomaba el lugar y otro seguía, pero Jesús permanece como sumo sacerdote para siempre, sin fin de día, eternamente, como nuestro gran sumo sacerdote. Dice la palabra del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:26 al 27. El sacerdocio arónico fue desechado cuando el sumo sacerdote Caifás rasgó su vestidura, lo cual estaba prohibido. Miren lo que dice Levítico 21:10, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. El sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestidos. Hermano, era tal el temor que incluso que por casualidad ellos pudieran rasgar su vestido, que según cuentan lo erudito en este tipo de temas, dicen que los sacerdotes se hacían una costura doble
para evitar, reforzaban sobre todo la parte del pectoral para que ellos no sea que se engancharan en algo y rasgaran sus vestidos, porque si no perdían el sacerdocio. Y sin embargo, fíjese lo que pasó. Dios es tan ordenado, hermano, que Jesús, cuando ejerció como sumo sacerdote, el sumo sacerdote arónico, el sacerdocio arónico, ya terrenal, que existía, ya no estaba más. Tuvo que cesar ese sacerdocio para que comenzara el sacerdocio de Cristo. ¿Y cómo sucedió esto? Recuérdense que cuando estaba Caifás y le dijo, te conjuro en el nombre del Señor, dime, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y cuando le dijo esto, el sumo sacerdote rasgó su vestido, y en ese momento él quebrantó la ley, y en ese momento fue desechado, perdió el sacerdocio, él. Por lo tanto, en ese momento termina el sacerdocio arónico y pasa a tomar lugar un sacerdocio mucho aún más excelente, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Cristo fue fiel representante ante Dios Padre, ya que en su encarnación se hizo semejante a nosotros. Para ir terminando, hermanos queridos, mire lo que dice la palabra del Señor de nuestro gran sumo sacerdote, y esto es algo para nosotros. Mire, en estos momentos que estamos viviendo, son momentos tristes a lo mejor mucha gente muy angustiada por lo que va a venir, no sabemos en qué va a terminar todo eso, pero sí tenemos nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, para los cuales Él es Dios, Él es nuestro Señor, tenemos una palabra de mucha esperanza. Mire como gran sumo sacerdote que Él intercede por nosotros. Mire que cuando estaba Esteban lo vio, dice, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuche bien, hermano, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre fue tentado en todo, pero sin pecado, dice. Y mire la invitación hermosa, en este momento de cuarentena, en este momento a lo mejor de angustia, de incertidumbre, hermano, hay una palabra para nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo nos abre las puertas, como sumo sacerdote nos invita. Les quiero contar una historia. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? ¿Por qué se humanó? ¿Por qué Cristo tuvo que humanarse? ¿Por qué Él era un fiel representante, como sumo sacerdote, representante nuestro? En el libro Maclucado, Mi Salvador y Vecino, él cuenta la historia de un cirujano plástico. Esta historia es verdadera. No recuerdo el nombre del cirujano plástico, pero una historia verdadera. Dice que un día llega a la oficina, a la consulta de un médico norteamericano, una mujer, y le dijo, doctor, vengo para que me pueda operar. Y el médico le dijo, sí, le dijo, pero ¿qué es lo que usted quiere hacerse? Y él le dijo, ella le dijo, quiero que me desfigure el rostro. Él quedó admirado realmente, dijo, pero ¿cómo? Yo no hago eso, al contrario, yo reparo, yo hago cirugía plástica reparadora, pero no puedo desfigurarla. Le dijo, ¿qué es lo que usted le trae? ¿Por qué quiere desfigurarse? Y la señora le dijo, doctor, ¿sabe lo que pasa? Dijo, es que mi esposo, dijo, hubo un incendio un día en la casa de mis suegros. Ellos vivían cercano a la casa nuestra y mi esposo acudió, llegó cuando la casa estaba en llamas, trató de entrar para salvar a sus padres. Ambos murieron en el incendio, ambos. Él hizo todo lo que pudo, pero no pudo entrar en medio de las llamas, dijo, tratando de salvarlo, dijo, se quemó sus manos, se quemó sus brazos y se quemó su rostro, y su rostro está desfigurado. Desde aquel día, desde aquella ocasión, mi esposo se aisló. No duerme conmigo, duerme en otra pieza. No sale, no comparte con nadie, está todo el día encerrado. Y yo trato de hablarle, pero no, está totalmente aislado, no me deja entrar en su vida. Se aisló de todo el mundo, aún se aisló de mí, su esposa. Y le dijo, ¿sabe por qué yo quiero que usted me desfigure el rostro? Porque él está con un rostro desfigurado. Y yo quiero entrar en su vida. Y pienso que la única manera de que él me pueda abrir la puerta de su vida es que yo lo pueda entender. Y creo que la mejor forma de entenderlo es que yo me desfigure mi rostro, así como el de él está desfigurado, para que él vea que yo quiero sentir lo mismo que él siente. Y este doctor le dijo, ¿sabe? Le dijo, yo no puedo hacer eso, por ética no podría hacerlo.
Yo como médico dijo, yo no puedo hacerlo. Este doctor quedó tan impactado con esto que dice que conversó con la señora y fue a la casa. Y se ganó fuera de la puerta de la habitación de este hombre. Y le hablaba desde afuera, le decía, Señor, le dijo, Señor, ábrame la puerta, yo soy cirujano plástico, yo le puedo arreglar su problema. Yo le puedo reconstruir su rostro. Yo lo voy a operar. Yo lo voy a hacer. El hombre, nada, un silencio. Señor, le dijo, le digo, yo le voy a reconstruir su rostro, confía en mí. Yo le puedo arreglar su problema. También no pasaba nada. Silencio. Y este médico dijo una frase que lo cambió todo. Y le dijo, Señor, por favor, ábrame la puerta, conversemos. Conversemos. ¿Sabe? Le dijo, yo soy médico, soy cirujano plástico. Y su esposa fue a mi consulta. Y ella me pidió que por favor le desfigurara su rostro. Ella quiere entrar en su vida, quiere sentir el dolor que usted siente. Y ella para entrar en su vida, ella quiere que yo le desfigurara su rostro. Mire cuánto lo ama su esposa, que está dispuesta a desfigurarse para entenderlo a usted. Y dice que en ese momento gira la perilla de la puerta de esa pieza. Y el hombre sale y conversa con el doctor. Al escuchar estas palabras del amor de su esposa, que quería entrar en su mundo. Estimado hermano, ¿qué nos habla de esto? Esto nos habla de Cristo, el Cristo de la gloria. El Cristo que quería entendernos. El Cristo que como Dios se humanó. ¿Y para qué se humanó? Él quiso experimentar, así como esta mujer quería desfigurarse para experimentar el sufrimiento de su esposo. Cristo se desfiguró. Él desfiguró su gloria. Esa gloria eterna, esa gloria llena de adoración, donde la adoraban ángeles, arcángeles, querubines, todos los seres celestiales postrados ante Él. Ahora Jesús se desfiguraba. Desfiguró su gloria para transformarse en uno de nosotros, para entendernos, para comprender nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestra angustia. Y por lo tanto hoy día, como gran sumo sacerdote, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La invitación para esta mañana de escuela dominical: venga el sumo sacerdote, entremos al trono de la gracia, la invitación está hecha. Él se desfiguró, Él desfiguró su gloria, se hizo hombre sin dejar de ser Dios y pasó humillación, se humilló hasta lo sumo por amor a usted y por amor a mí. Dios bendiga esta enseñanza de esta mañana y voy a invitar que oremos un momentito, le demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, gracias por la enseñanza que nos has dado para este día domingo, Padre eterno. Gracias porque nos has hecho comprender por medio de tu palabra que Jesús es Dios, que nunca dejó de ser Dios y nunca ha dejado de ser Dios, pero que Él se hizo hombre. Fue Dios, pero también fue 100% hombre. Entró en nuestro mundo, entró al espacio y al tiempo de los hombres para poder redimirnos como hombre. Y hoy día es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque Él sabe lo que nosotros pasamos, sentimos, porque Él lo sintió cuando estuvo entre nosotros. Gracias, Padre, por esta bendita esperanza. Gracias por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Muchas gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estimados hermanos, doy gracias al Señor por su palabra, esta su enseñanza, este estudio acerca de esto. Y espero el próximo domingo encontrarnos en la misma hora por este medio, ¿ya? Para ver la expiación de Cristo y la importancia de su resurrección. Dios les bendiga. Para mi Dios doy toda honra, toda gloria y toda alabanza desde ahora y para siempre. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.